Continuamos con el estudio de la lección número 4 del folleto de escuela sabática que corresponde al año 2025. Eh, Voy a comenzar con una declaración de la nota del folleto que estamos estudiando correspondiente al lunes. Dice, es Es a la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel aprobadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Eh, con esta declaración hago el enlace entre la parte de escuela sabática que ya vimos y la que continuaremos señalando en este momento, que tiene que ver con el día martes y que tiene como título El Señor es un guerrero. Y la pregunta que tiene es, ¿qué significa el hecho de que Dios sea un guerrero? La respuesta que tengo de inicio aquí es esta. Dios guerrea, o sea, lucha contra Satanás, contra el pecado y contra el mal. Dios es un guerrero porque dirige la batalla contra el pecado, contra el mal, contra la muerte. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos eran esclavizados por los egipcios y en su esclavitud y en la forma en que eran dominados y tratados con los egipcios, perdieron su relación con Dios, el conocimiento de la ley de Dios, y lo que veían delante de ellos ya no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que ellos estaban siendo vencidos por los egipcios. En ese tiempo y en todos los tiempos, cuando hay una batalla entre el bien y el mal, eh, detrás de la victoria de los humanos que tienen el triunfo o de la derrota de los humanos que tienen la derrota, lo que está es que el Dios vencedor es el que vence, el que gana. Los dioses vencidos son los que pierden. Como que Israel estaba vencido por los egipcios y los egipcios estaban obedeciendo, siendo guiados por los dioses que los mismos hombres creían o aceptaban como Dios, entonces esos dioses falsos aparecían como triunfantes. Pero cuando Dios se presenta en la lucha, entonces el pueblo de Dios es victorioso. Moisés como líder del pueblo de Dios es victorioso. Detrás de la victoria de Moisés no es la victoria ni del pueblo, que en este caso no luchaba, ni de Moisés. Es la victoria de Dios contra los dioses falsos que adoraban los egipcios. Y así se veía que yo soy, o sea, Dios, el Dios creador, el que tiene vida propia, era el vencedor de los dioses falsos. Detrás de los dioses falsos que adoraban
a los, adoraban los egipcios, adoraban los cananeos, adoraban todos los que no adoraban a Dios. Detrás de esos dioses falsos no había ningún poder porque ellos eran obra de las manos de los hombres. Pero detrás de esos dioses estaba Satanás, estaba el poder de Satanás y los demonios que también tienen un poder para el mal. Dios no le quitó el poder a Lucifer o a los ángeles, ellos tienen ese poder, pero el poder lo utilizan para el mal. Pero esta batalla entre el bien y el mal que hemos estado mencionando tampoco era algo que iba a estar por la eternidad. La batalla entre el bien y el mal tiene un claro vencedor. El vencedor es Dios. El pecado y el mal están condenados a muerte. No va a ser una batalla eterna. Aquí agrego a lo que la lección está señalando un concepto más a través del cual Satanás trata de perpetuar el sufrimiento del mal y trata de hacer eterno la lucha contra Dios. En este caso, humanamente hablando, la lucha contra los hijos de Dios y contra Dios. Y ese concepto trata de ponerlo detrás de la idea que pone en la mente humana de la inmortalidad del alma. La misma mentira que le dijo a Eva en el Edén: no morirás. Actualmente, aún dentro del mundo cristiano, donde también está presente la batalla entre el bien y el mal, la inmensa mayoría de los cristianos creen que el alma es inmortal, que el hombre muere, la carne, pero el alma sigue viviendo por la eternidad. Si fue buena, va a un lugar que le llaman paraíso o gloria. Si fue mala, va a un lugar donde el sufrimiento es eterno, que es el infierno. A través del concepto del infierno, un lugar de fuego y tormento donde por la eternidad los seres humanos sufren, Satanás trata de hacer que este concepto entre el bien y el mal no sea una cosa que va a terminar, sino que es algo que va a perpetuarse. Finalmente, si fuera cierto que eso fuera así, el culpable sería Dios, que es el que tiene sufriendo a las personas por la eternidad, y entonces finalmente el malo sería Dios. Satanás trata de que este concepto esté presente en esta misma batalla entre el bien y el mal, donde Dios está actuando contra los cananeos, están destruyendo a los dioses falsos y al pecado. Dios da la seguridad del triunfo eterno. No es verdad que el alma sea inmortal. La batalla entre el bien y el mal no va a ser eterna. La Biblia lo señala en Salmo 24, versículo 8, señala: el mal no va a ser para siempre. Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20. Estos capítulos enseñan. Malaquías, versículo 4 del 1 al 3, enseñan. Todo esto enseña que el mal va a ser destruido,
que el mal termina con la destrucción de todos los seres humanos. Y entonces aclaro algo más aquí en el estudio de nuestra lección. En la batalla de Josué con los cananeos, donde los cananeos son destruidos, porque si ellos, que ya abiertamente estaban a favor del pecado y del mal, y en contra de Dios y del bien, si ellos hubieran vencido, el mal hubiera vencido, porque de un inicio en la batalla contra Dios, Satanás hubiera sido victorioso aquí. No habría paz, felicidad, armonía en el universo. No habría la posibilidad de un mundo eterno, sin muerte, con vida eterna y con triunfo total sobre el mal. No habría triunfo del plan de la redención. El causante de las muertes de los cananeos que allí morían no es otro que Satanás y que el pecado, que es lo que trae la muerte. Aún con la destrucción de todos estos pecadores, se está señalando en la Biblia el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia de Dios, porque Dios le dio al ser humano la destrucción cuando pecó, sino que le dio el plan de la redención para que pudiera ser redimido. Si no hubiera habido redención en la tierra, repito, el ser humano hubiera sido destruido para siempre. Por el plan de la redención, producto del amor, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, el mismo Dios paga, paga la deuda que el ser humano tenía, paga la culpa del ser humano tenía y él muere en lugar del ser humano. En la cruz se ve también la manifestación de Dios y del triunfo de Dios, porque allí Satanás fue vencido completamente. La destrucción de este mundo, que por causa del pecado, de ser un lugar donde estaba el paraíso de Dios y el árbol de la vida en esta tierra, y donde la vida iba a ser para siempre, por causa del pecado este mundo fue condenado. Y el pecado ha producido no solamente el envejecimiento, el sufrimiento y la muerte en el ser humano, sino que este mundo acabado de crear, como dice la Biblia, que era bueno en gran manera, este mundo vuelve por causa del pecado a ser destruido. No solamente el hombre, la misma naturaleza se va degradando cada vez más y en la lucha contra el pecado, nosotros encontramos que en este mundo, esta tierra que del abismo quedó establecida en un lugar donde todo era bueno en gran manera, el mundo vuelve otra vez a la condición del abismo y por eso esta tierra va a ser destruida y por eso Satanás es atado en el abismo, que es lo que se convierte esta tierra que va a estar destruida por 1000 años, por la misericordia de Dios y por el triunfo de Dios, porque Dios lucha por sus seguidores, lucha por sus hijos, es que hay para este mundo un restablecimiento. No solamente se restituye el hombre que se pone en las manos de Dios. Por el amor de Dios, Dios nos capacita. Da a su Hijo que paga nuestra culpa. Al Espíritu Santo que nos enseña y nos capacita para ser victoriosos
y al ser victoriosos somos hijos de Dios y entonces seremos los redimidos que por la eternidad nos escaparemos del pecado y de la muerte y estaremos con Dios para siempre en su reino. Esta lucha no va a terminar con el triunfo del mal, va a terminar con el triunfo del bien. Y por eso se presenta aquí a Dios como un guerrero que lucha por su pueblo. Y en vez de un mundo donde todos van a ser destruidos por la muerte, estamos en un mundo donde la inmensa mayoría son vencidos por el pecado y van a ser vencidos por la muerte y van a dejar de existir para siempre, pero habrá hijos de Dios que venceremos al pecado, que venceremos a Satanás y a la muerte, viviremos con Dios para siempre y los que están en empecinada lucha contra Dios quedan destruidos para siempre. Dios es el que actúa en favor de su pueblo. Dios es el que lucha para que sus hijos puedan salvarse. Y en esta lección también aprendemos otro aspecto que desde un inicio quería Dios que fuera así. Y también en el estudio de la semana vemos que esto lo hizo Dios desde un inicio. El ser humano no tendría que guerrear él contra el pecado, porque Dios es el que pelearía nuestra batalla. Y aquí nosotros encontramos al pueblo de Israel peleando contra los cananeos. Pero si Dios no hubiera batallado a favor de su pueblo y del bien y de la salvación, los cananeos hubieran sido victoriosos y el pueblo de Dios hubiera sido destruido y el plan de la redención también hubiera fracasado. Dios le dijo a los israelitas, ustedes estén quietos y miren, Dios va delante de ustedes, Dios les va a dar la salvación. Cuando Jericó fue destruido, fue por Dios. Cuando los gabaonitas fueron salvados y los cananeos fueron destruidos, delante estaba Dios haciendo esta obra. En la lucha de Josué, batallando contra el pecado, contra los cananeos, era Dios el que estaba delante ganando la victoria. Porque en esta batalla también hay otra cosa que debemos saber. Después que el pecado entró, el ser humano era víctima del pecado y no tenía escapatoria. Todo ser humano que hubiera nacido en la tierra iba a vivir, mientras la tierra viviera con habitantes, iba a vivir y condenado a muerte para siempre. Pero Dios viene en la lucha y en la lucha mayor, donde se presenta Dios como guerrero para salvar al ser humano, es cuando Dios se hace un hombre y como hombre se enfrenta al mal, al pecado, a Satanás y vence y carga nuestra culpa en la cruz, carga nuestra culpa, muere por nuestros pecados y nos da la victoria. El amor de Dios se ve en la cruz y el triunfo de la redención también se ve en la cruz. El Señor lucha por nosotros. Hoy en día, que estamos nosotros ya en los días finales de la historia de este mundo, nuestra lucha contra el pecado, nuestra esperanza de salvación no está en nuestra propia victoria. Nosotros alcanzamos la victoria por la fe, porque la victoria es la salvación, la redención
que por gracia Dios nos la da. Pero esa gracia y esa redención la alcanzamos nosotros porque Dios nos la da. En la lección estudiamos los siguientes casos. Los asirios se preparan para destruir al pueblo de Dios. Ya habían llevado a la parte mayor de los israelitas a la esclavitud. Ellos se preparan con un ejército grande y vienen para destruir al pueblo de, Israel, de Judá, a los israelitas que siguen a Dios. Pero esos israelitas fueron fieles a Dios y descansaron en las manos de Dios. El ángel de Dios vino y en una sola noche, en la noche, 185,000 soldados de los asirios fueron destruidos y el mismo rey fue destruido adorando a sus ídolos por sus mismos hijos. Y Dios fue el victorioso, pero no fue el pueblo, fue Dios. En otras batallas que el pueblo de Dios tuvo, también Dios le decía al pueblo, descansen, eh, descansen, miren y vean la obra de Dios. El pueblo de Dios descansaba y Dios obraba y los que venían al ataque se destruían unos a otros, eran destruidos por Dios. En nuestra lucha contra el pecado, también Dios hace lo mismo. Es Dios el que pelea por nosotros. Si bien debemos guardar la ley de Dios porque es el fruto del Espíritu que hace que un ser pecador puesto en las manos de Dios, su vida esté en armonía con Dios. Pero no porque nosotros obedezcamos a Dios, tenemos el derecho a la salvación. Debemos obedecer a Dios, pero el derecho a nuestra salvación, que no es derecho, sino una misericordia aceptada por fe, es por el triunfo de Cristo en la cruz. Dios es el que pelea en favor de Israel. Dios peleó contra los cananeos. Dios es el que pelea nuestra batalla para la salvación. Dios es el que nos da la salvación. Y aquí vemos entonces, finalmente, en nuestra lección, lo siguiente. La Biblia dice que Dios es amor, lento en la ira, grande en bondad y misericordia. Por la bondad y la misericordia de Dios es que estamos seres humanos en esta tierra, hombres en esta tierra, con la seguridad de la victoria, de la vida eterna y de estar con Dios por la eternidad en un mundo eterno y feliz que Dios volverá a crear por su amor por nosotros. Dios vence al pecado y al mal, que finalmente serán destruidos. La Biblia presenta como ceniza a las plantas de los pies de los salvos. Pero esto que estoy diciendo ahora va a tener una culminación. Y esa culminación va a ser esta. Todos los que se pierden, comenzando por Satanás, hasta el último pecador, cuando van a ser destruidos en la destrucción final por el fuego y azufre, después del milenio, ellos doblarán sus rodillas y reconocerán el amor, la verdad, la misericordia de Dios en su destrucción y que Dios es justo al destruirlo. Los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, también doblaremos nuestras rodillas y reconoceremos que Dios
es justo, fiel, es amor, es lento en ira, es misericordioso porque nos da la vida, porque nosotros merecíamos la muerte. En esta lección que estudiamos, que vamos a estudiar la próxima semana, parte de ella, tengamos presente, si hay esperanza de vida en este mundo, es por el amor, la bondad, la misericordia de Dios que se ve en la muerte de Jesús en la cruz, en su resurrección, en su intercesión por nosotros, en el triunfo final del bien, del plan de la redención y del amor de Dios. Eh, Llegamos con nuestra lección hasta este momento, aunque también voy a grabar una tercera parte de nuestra lección, dándole otros aspectos, otros conceptos que debemos tener, algo más adicional de nuestra lección para los que lo deseen. Así que nos encontraremos en nuestra próxima grabación.